El tema de hoy, como les dije, Jesús camina sobre nuestras aguas agitadas. Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 45 al 52, y Salmo 72, verso 1 al 2 y 10 al 13. Gente, las situaciones que enfrentamos día a día son complicadas y las podríamos comparar con las aguas agitadas o cuando los vientos no son contrarios. Crisis económica, guerras, inseguridades, incertidumbre laboral, depresión, ansiedad, se parecen a aguas agitadas y se parecen a esos vientos que en ocasiones son contrarios a nuestra vida. No distingue edades ni etapas de la vida. Alcanza tanto a la niñez, a la juventud y a las personas adultas. Todos en algún momento hemos sentido que la barca se sacude y que el viento sopla contrario. Ante esa realidad que vivimos, el Evangelio de hoy, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, nos recuerda una verdad que sostiene el alma. Jesús camina sobre nuestras aguas agitadas. No observa desde lejos, se acerca a la barca sacudida, o sea, se acerca a nuestras vidas y pronuncia palabras que atraviesan el miedo. Ánimo, dice el Señor, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y es mi deseo que en esta mañana esas palabras suenen a tu oído en esta hora. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Aquí el mensaje es muy claro, gente, y profundamente pastoral. El verdadero antídoto, gente, frente al miedo no es el control, sino la confianza. No la confianza en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades de resolverlo todo, sino la confianza en el amor de Jesús, que permanece. Ese amor que no se retira cuando la tormenta arrecia y que no se agota cuando las fuerzas faltan. Quiero decirle algo que creo que hemos vivido la mayoría de nosotros y lo hemos experimentado en algún momento en nuestra vida personal. Y yo como pastor también lo he experimentado y también me lo han comentado en medio de la consejería. Hay momentos en la vida nuestra, tanto pastoral como particular, en los que uno siente que las cosas nos sobrepasan. No era solamente experimentar la soledad, sino muchas veces las responsabilidades, los dolores ajenos que cargan que nosotros cargamos como propósito y como propios decisiones que nos pesan, que tenemos que tomar, expectativas que nos abruman, pero poco a poco uno va aprendiendo y uno va notando que si no prestaba atención o si no prestamos atención a esas presiones comienzan a controlar todo nuestro ser entero. El espíritu se cansa, el cuerpo se agota y la mente se llena de ruidos. Comprendemos y tenemos que comprender, y yo lo he comprendido, que cuando no reconocemos a tiempo lo que nos abruma, podemos caer en un abismo de desesperación y de angustia. Y hay que evitar por todos los medios caer en ese abismo de desesperación y de angustia. Y eso es importante que se los comente en esta mañana. Y fue justamente ahí, o es justamente ahí, en ese borde que es muy fino, donde la gracia de Dios se hace evidente, donde la inmensa gracia de Dios se hace evidente. No llega como una solución mágica, ni como la desesperación inmediata para resolver los problemas, sino como una presencia firme que nos sostiene, que nos anima y que nos dice, no tengan miedo aunque los vientos les sean contrarios. En la oración, el Señor nos recuerda, y a mí me lo ha recordado, que no estamos llamados a hundirnos, sino a caminar sobre las aguas de nuestras propias angustias, a caminar sobre las aguas de nuestras propias desesperaciones, no con arrogancia, cuidado, sino con confianza,
a creer que su gracia es más fuerte que nuestros temores y que su amor nos invita a dar el próximo paso, aun cuando los vientos soplen con fuerza en nuestra contra. Por eso lo afirmo con claridad: quedarnos estáticos nos aleja de nuestro propósito. Quedarnos estáticos nos aleja de nuestra misión. El miedo puede inmovilizarnos y hacernos perder de vista hacia dónde vamos y hacia dónde debemos ir. Lo hemos dicho antes y lo volvemos a repetir. Sentir miedo es humano, claro que es humano. Los discípulos en el ejemplo de hoy también lo sintieron. Pero hay un miedo que no daña, gente. Hay un miedo que sí nos puede dañar. Y hay un miedo que nos cuida, ¿verdad? Y que nos da la dirección. Hay indicadores claros para discernir cuando el miedo es malo y cuando el miedo es adecuado y cuando el miedo nos cuida. Por ejemplo, cuando el miedo nos paraliza y nos impide hacer la voluntad de Dios, nos aleja de nuestra misión. Obviamente, ahí el miedo es malo. Cuando el miedo nos ayuda a discernir, a evitar decisiones que atenten contra nuestra integridad física, emocional, mental o espiritual, se convierte entonces en un instrumento de protección. Ahí el miedo es adecuado. Así que todo depende de qué hacemos con el miedo. Todo depende de lo que tú vas a hacer con el miedo. Y aquí está la buena noticia. Sí existe la posibilidad de vencerlo. Claro que sí existe la posibilidad de vencer el miedo. No negándolo, ni escondiéndolo, sino entregándolo a Jesús. Poniéndolo en las manos de Jesús. Confiando en Jesús que nos va a llevar y que nos va a dirigir. Hay un detalle decisivo en este relato que Alma nos leyó en esta mañana del Evangelio de Marcos. Jesús se retira al monte a orar. Y eso es muy particular y no lo podemos dejar de mencionar. Su fuerza para enfrentar la tormenta, su fuerza para enfrentar la tormenta no nacía del miedo, no nacía de su fuerza física, no nacía de sí mismo, sino de su comunión con Dios, de su comunión con el Padre. Esto nos enseña algo esencial, muy esencial para la vida diaria. Si queremos enfrentar, si queremos transformar los problemas, tenemos que detenernos en la oración. Tenemos que retirarnos en la oración. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que depender y aprender a vivir en conexión con la oración. Como les dije, Jesús, cuando se enfrenta a estas situaciones, se va al monte a orar. Su fuerza para enfrentar esa tormenta no nació de él mismo, sino de su comunión con Dios, de comunión con su Padre. Y nosotros tenemos que depender de esa oración, detenernos en oración. Ante las aguas agitadas de nuestras situaciones particulares, ante las aguas agitadas de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, de nuestras situaciones, cual fuese, tenemos que aprender a detenernos a orar. Sin orar, sin la oración, las tempestades nos desbordan. Gente, sin la oración, si no nos detenemos, si no nos apartamos a la oración, las aguas agitadas de nuestros problemas nos van a desbordar. Con oración aprendemos a confiar. Con oración aprendemos a vencer el miedo en la confianza en nuestro Dios. Así que la oración nos revela el amor como certeza, como bien que vence al mundo. Cuando en lo cotidiano, cuando usted y yo en lo cotidiano elegimos amar en lugar de encerrarnos en nosotros mismos, permitimos que Dios habite en nosotros. Y ese amor vivido, ese amor encarnado, es más fuerte que cualquier viento contrario. Problemas persistentes, incertidumbres prolongadas y angustias profundas. No olvidemos, Jesús sigue caminando sobre las aguas de la historia, sobre nuestras crisis personales y sobre las tormentas colectivas que podamos experimentar.
Y hoy vuelve a invitarnos a confiar. No temas. Confiemos en su profundo amor. Esa es la grandeza de la fe, gente. Precisamente esa es la grandeza de la fe que vence al mundo. ¿Te animas a caminar junto a Jesús sobre los problemas y las dificultades que puedas experimentar? Entonces, hoy confía. Confía aunque los vientos sean contrarios a tu vida. Confía y ama. Y el Señor, sin duda alguna, va a bendecir tu vida de forma muy especial. Recuerda, el miedo no se vence controlándolo todo, sino confiando en el amor que permanece, en el amor de Jesús en medio de nuestras vidas. Así que esta es la grandeza de la fe que vence al mundo. Entonces, vuelvo y te pregunto, ¿te animas a caminar? Jesús camina contigo y te invita a caminar sobre tus problemas, sobre tus dificultades, sobre tus enfermedades. Entonces, hoy confía y ama que el Señor está contigo. Amén. Ahí dejo la meditación, pero te invito a que ores conmigo. Oremos. Señor Jesús, cuando las aguas se agiten y el miedo nos invada, recuérdanos que tú caminas con nosotros. Enséñanos a confiar más que a controlar, a orar antes que desesperarnos, a amar cuando el viento sopla contra nosotros o cuando el viento es contrario. Habita en nosotros y danos la fe que vence al mundo. Gracias, buen Jesús, y oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos amén y amén. Recuerde, mi gente, Jesús camina sobre nuestras aguas agitadas y confía y nos invita a confiar cuando el viento nos es contrario a nuestras vidas. Amén. Ahí está la meditación. Alma,